Qué privilegio es estar en esta iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Una iglesia que ha crecido tremendamente y de verdad siempre, como le digo yo al pastor enamorado y a todos los hermanos que conozco, siempre estoy orando, siempre los tengo en mis oraciones, porque como siempre le he dicho yo a los hermanos de esta iglesia, es un milagro, y lo digo con estas palabras textuales, es un milagro que el Señor haya permitido abrir un canal de televisión como lo es Advenimiento TV en la verdad presente. Yo nunca me imaginé que eso podía ser posible, pero gracias al Señor que tenemos estos medios de comunicación, que Dios en su infinita misericordia ha abierto para que su palabra se pueda predicar con gran poder, hermanos. Porque ya nosotros sabemos que el tiempo del fin está más cerca que nunca con los eventos que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y por esa razón es que el Señor ha abierto diferentes medios para que su palabra pueda ser predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por esa razón, mis amados hermanos, primeramente quiero agradecer al pastor Orlando Enamorado por la invitación que me extendió para venir aquí a presentar su palabra. Y también quiero enviar un saludo muy especial para que ustedes vean hasta dónde ha llegado Advenimiento TV. Nosotros allá en la Florida conocemos a unos hermanos, conocimos a través, vía telefónica, conocemos a unos hermanos de Costa Rica. El que dirige allá la iglesia, el hermano Darwin Hurtado. Así que le mando saludo a través de estos medios de comunicación, porque en este momento ellos allá están sintonizados y están haciendo el culto juntamente con cada uno de nosotros. Así que eso es maravilloso, hermanos, a través de estos medios que nosotros no solamente los que estamos aquí podamos disfrutar de estas bendiciones, sino también cuántas personas no hay en diferentes países de Latinoamérica que también se están beneficiando con estos medios de comunicación, con este ministerio que el Señor ha abierto en su gran misericordia, ¿verdad? Y también quiero enviar un saludo muy especial para mi querida hija Ivette Saraí. Ella está allá en Venezuela. En este momento ella me dijo, papá, quiero verte, quiero sintonizar el canal y me estaba preguntando cómo hacerlo. Así que un saludo, querida hija, desde aquí de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Y también a todos aquellos que están sintonizando este canal en diferentes lugares de este mundo. Así que, hermanos, ya como lo habían anunciado a través del promo, ¿verdad? La serie de mensajes que comencé la noche anterior llevan como título En busca de la verdadera religión. Y el tema de hoy, especialmente en el culto divino, se titula Nuestra religión ha sido cambiada. ¿Creen ustedes, hermanos, que nuestra religión adventista del séptimo día ha sido cambiada? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que sí? Tristemente, la religión nuestra ha sido cambiada, ha sido mezclada con el error. Y por esa razón el Señor en estos postreros tiempos ha levantado a estos ministerios de sostén propio para que la obra que no se ha hecho en la iglesia nominal se pueda hacer a través de los ministerios de sostén propio. O sea, en otras palabras, ser reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Así que vamos a comenzar con el versículo, vamos a buscar en nuestras Biblias, porque a mí me gusta usar mucho la Biblia y también el espíritu de la profecía. Recuerden que esa es nuestra norma de fe. Recuerden, la Biblia y el espíritu de profecía. Esa es la razón de nuestra fe. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primeramente Isaías, capítulo 3, versículo 12. Para que ustedes vean, hermanos, que el cambio de la religión no se limita solamente a los tiempos postreros que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos finales. También en los tiempos antiguos,
Desde que el pecado entró en este mundo, hemos tenido, hermanos, constantemente un cambio en la religión, producida por el enemigo de las almas. Ya ustedes saben muy bien cuál es el enemigo o el archienemigo número uno del ser humano. ¿Cuál es? La serpiente antigua, ¿verdad? Que se llama Diablo y Satanás. Y por esa razón es que nosotros tenemos que estar en guardia constantemente para que el diablo no tenga poder sobre cada uno de nosotros. Escuchen lo que dice aquí el profeta Isaías, en Isaías capítulo 3, versículo 12. Dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Qué triste, ¿verdad? Que los líderes religiosos en los tiempos del profeta Isaías, ¿qué era lo que estaban haciendo con el pueblo de Dios? Estaban torciendo la palabra de Dios, estaban engañando al pueblo de Dios en ese tiempo. Pero fíjense, hermanos, que ese problema no solamente se limita a los tiempos del profeta Isaías. Vemos también en los tiempos del apóstol Pablo, también el mismo problema. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 10. El apóstol Pablo también tuvo muchos problemas. Recuerden que el apóstol Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles. Y él era supervisor de iglesias, era obispo de iglesias, el apóstol Pablo. Él fundó muchas iglesias, pero él siempre, fíjense bien, no es solamente abrir una iglesia por abrirla y dejarla al abandono. El apóstol Pablo seguía, le hacía seguimiento a cada iglesia que él fundaba. Le hacía un seguimiento, siempre estaba pendiente de su congregación. ¿Para qué? Para que la congregación no se extraviara hacia una falsa doctrina. Fíjense bien lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 10. Para que ustedes vean que el problema no es de ahora solamente. El problema también ha existido mucho antes que nosotros viviésemos. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 10. Fíjense lo que dice. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Como podemos ver, el apóstol Pablo, después que deja a los habitantes de Galacia, a esa iglesia que él fundó en la ciudad de Galacia, él se va, y recuerden que después que el Señor manda a un siervo suyo a predicar la verdad, detrás de ese siervo el diablo también manda a sus siervos para contradecir todo lo que ese siervo de Dios le enseñó a la iglesia. Y ese fue el caso de los Gálatas. Por eso es que el apóstol Pablo dice, estoy maravillado. En otras palabras pudiéramos decir, ¿cómo es posible que ustedes que recibieron la verdad presente se hayan ido a escuchar el error? Y dice claramente él, no es que hay otro evangelio, no es que hayan 2, ni 3, ni 500 evangelios, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
O sea, hermanos, hay un solo evangelio. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros, o sea, se está nombrando él mismo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿será que los ángeles pueden predicar un evangelio falso? Aquí está refiriéndose el apóstol Pablo a los ángeles caídos de Satanás que se hacen pasar como ángeles de luz para hacerle ver de que no, yo soy un representante, un enviado de Jehová para dar un mensaje. Y eso fue lo que el apóstol Pablo estaba queriendo explicarle aquí a los Gálatas, de que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren cambiar o pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso es que lo llama sea anatema, o sea, el evangelio anatema, en otras palabras, el evangelio de perdición, el evangelio contaminado de falsas doctrinas. Eso fue lo que el apóstol Pablo estaba tratando de enseñarle a los Gálatas. Y por esa razón es que el apóstol Pablo los llama Gálatas insensatos. Vamos a buscarlo aquí mismo, en el capítulo 3, versículo 1. Para que ustedes vean, hermanos, lo que es la insensatez. Hablando de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas también. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo llama a los Gálatas insensatos, ¿por qué? Porque después de haber recibido una verdad tan preciosa que estaba presentando el apóstol Pablo, después se fueron a escuchar el error. Ahora, apliquemos eso, hermanos, a nosotros hoy día como iglesia. ¿Cuántos no hay que vienen a esta iglesia, por ejemplo, escuchan un mensaje poderoso, pero después se ponen a escuchar, buscan en YouTube cualquier predicador, sin tener el discernimiento, sin ver que ese predicador que están buscando o que consiguen es una persona que está predicando falsas doctrinas? ¿Cuántos hermanos no se han extraviado con las falsas doctrinas? ¿Por qué? Porque no hay discernimiento en la palabra de Dios. Anoche hablábamos en el programa Recibiendo el Sábado, justamente el velo de la incredulidad. Muchos tienen un velo ante sus ojos, aunque escudriñan la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía, sin embargo no tienen discernimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque no han sido convertidos, no han caído sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, a nosotros nos hace falta eso. Tenemos el conocimiento de la Biblia y del espíritu de profecía, pero ¿qué ha hecho ese conocimiento en nuestras vidas? ¿Qué es lo que va a convencer a este mundo para que la gente pueda llegar a la conclusión de que lo que nosotros profesamos es una religión verdadera? No es tanto el argumento, no es tanto el sermón, es una vida piadosa en Cristo Jesús lo que la gente va a ver como un poder que convence de verdad. Eso es lo que la gente va a ver. El mundo está cansado de sermones. La gente lo que quiere ver es una vida piadosa en Cristo Jesús. La gente lo que quiere ver es que este evangelio funciona, que esta verdad que nosotros hemos recibido es una verdad que es capaz de transformar el alma. Y por eso es que muchos se han extraviado de la verdad. Ahora, yo les voy a leer aquí, hablando comentando, ¿verdad?, de Gálatas capítulo 1. Para los que tienen la Biblia de estudio, me pueden seguir, ¿verdad? Gálatas, comentando, Gálatas capítulo 1, comentario aquí en la Biblia de estudios. Fíjense bien lo que dice aquí el comentario. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, comentando los versículos 6 y 7, se titula este comentario, Dificultades en Galacia. Dice aquí, en casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos
y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando argumentos escriturísticos, era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso, usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Fíjense, cuando el enemigo no puede con el mensaje, ¿qué es lo que hace? Ataca al mensajero. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Sigue diciendo este comentario. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús. O sea, están hablando, ¿verdad?, estos hombres inescrupulosos que estaban acusando al apóstol Pablo de que era un falso profeta. Ni había sido comisionado por él, pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. De esta manera, los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de su maestro en el Evangelio a muchos de los conversos cristianos. Luego de triunfar en este punto, los inducían a que volvieran a la observancia de la ley ceremonial como esencial para la salvación. La fe en Cristo y la obediencia y la observancia de los 10 mandamientos eran consideradas como de menor importancia. Divisiones, herejías y sensualismo se propagaban rápidamente entre los creyentes de Galacia. El alma de Pablo, sigue diciendo aquí, estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. ¿Se dan cuenta? Estos hombres inescrupulosos no pudieron con el mensaje que Pablo les estaba predicando a los Gálatas. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Utilizaron y criticaron inclusive al apóstol Pablo diciendo que él no era parte de los apóstoles y que él no había estado con Jesús. Y aún así también decía que él estaba enseñando herejías. O sea, que ellos volvieron otra vez, la intención de ellos era que el pueblo judío volviera otra vez a la observancia de la ley, de los sacrificios y las ofrendas, cuando ya nosotros sabemos, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la parte de la ley que fue clavada en la cruz, ¿cuál fue? La ley de los sacrificios y las ofrendas, una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario. Por eso es que a Pablo le fue bien difícil predicar que el que había sido crucificado en medio de 2 ladrones era nada más y nada menos que el Mesías que ellos estaban esperando. Hoy por hoy es fácil decir que Cristo fue crucificado, que murió, resucitó. Eso es fácil hoy predicarlo. Pero en los tiempos del apóstol Pablo eso era bien difícil. ¿Quién iba a creer que el que había sido crucificado en medio de esos ladrones era nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios? Casi nadie lo creía. Pero los apóstoles, los hombres humildes, los hombres que fueron impresionados sus corazones con el mensaje que tanto Juan el Bautista como Jesús había predicado, ellos sí creyeron en que Él era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Así que, fíjense, por eso, hermanos, es muy importante, y yo siempre hago mucho énfasis en esto. Así como el apóstol Pablo tuvo problemas con las iglesias que él supervisaba, hoy por hoy los pastores de estos ministerios de sostén propio, como este ministerio, como el ministerio del pastor Pérez, siempre tenemos el peligro de que se levantan hombres a predicar falsas doctrinas, a querer descarriar la iglesia. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, y yo siempre hago énfasis en esto. Tenemos, hermanos, que cuidar el púlpito. No cualquiera se puede parar en este púlpito a predicar un mensaje. Por eso es importante que nosotros sepamos
las credenciales, digo las credenciales o digamos el historial de la persona que va a predicar en nuestras iglesias, para que no haya confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de verdad, un Dios de claridad, un Dios que nos ha dado un mensaje precioso que nosotros tenemos que prepararnos para también dárselo al mundo. Ahora, la importancia para que eso no ocurra, por eso es importante que nosotros repitamos constantemente los mensajes y las instrucciones para la iglesia. Me decía el pastor enamorado cuando fue a nuestra iglesia a predicar allá en West Palm Beach, antes de él ir para allá. Él me preguntó, oye hermano, ¿pero qué les predico? Porque yo que todos los temas que he presentado allá en Advenimiento los han visto. Y yo le dije al pastor, pastor, no se preocupe, porque a veces es necesario que los mensajes que usted ha predicado se vuelvan a repetir. ¿Cuál es el problema? La iglesia lo necesita. Ahora, esto no es un invento mío. Eso está sustentado con la palabra de Dios. Vamos a buscarlo, para que ustedes vean la importancia que tiene la repetición. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 9. Miren el método que Dios usó para adoctrinar a su pueblo que estaba en el desierto. Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 4 hasta el 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 9. Fíjense lo que dice aquí el Señor, el método que Dios tiene para enseñar a su pueblo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Ahí está la palabra. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que mandó el Señor para su pueblo? ¿Qué fue lo que mandó? Le repetirás estas palabras. ¿Cuándo? En la mañana, al mediodía, en la tarde, cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando van a comer. Y no solo eso, sino que el Señor dice que las escribirás en las paredes de tu casa, en los postes, en todas partes. Y fíjense, el Señor está en contra de las imágenes. Ya que Dios nos prohíbe tener imágenes en nuestras casas, entonces, ¿qué podemos hacer? Pongamos en nuestras casas, ¿verdad?, los mandamientos o cualquier cita que a ustedes se les ocurra en nuestras casas. ¿Para qué? Para recordarnos siempre de la instrucción que el Señor nos da constantemente. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha sido dado al olvido. Tenemos la tendencia a olvidarnos. Y fíjense qué astuto es el mundo, que el mundo ha utilizado el método de la repetición, especialmente en la publicidad. ¿Cuánto éxito no ha tenido la publicidad? ¿Por qué? Porque ellos constantemente repiten que consuman un determinado producto y repiten constantemente, y la persona ya llega un momento en que inconscientemente compra el producto que están promocionando. Bueno, hermanos, si el mundo trabaja así, ¿por qué nosotros como iglesia no podemos hacer lo mismo? Si el Señor nos ha dado este método, el método de la repetición, ¿para qué? Para que esas palabras se queden guardadas en nuestros corazones. Fíjense lo que dice, hablando de la importancia que tiene la repetición. Vamos ahora a buscar la lectura bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y es muy importante este versículo para este mensaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12.
Hablando, por supuesto, de la importancia de la repetición. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en un cambio de la religión verdadera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Fíjense lo que dice. Por esto, dice aquí el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Se dan cuenta? Aunque ustedes sepan este mensaje, aunque nosotros conozcamos la Biblia de tapa a tapa, ¿qué es lo que manda el Señor? Les repetirás esas palabras. ¿Para qué? Hermanos, eso es como una salvaguardia para que nosotros no caigamos en las falsas doctrinas. Y mucho menos cambiemos la religión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No nos cabe la menor duda de que nosotros tenemos la verdad. ¿Tenemos la verdad o no tenemos la verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros somos un pueblo privilegiado. Y como se hablaba esta mañana en la escuela sabática, el Señor nos ha dado a nosotros no solamente un mensaje, sino un estilo de vida. Tanto es así que hasta nos invita a salir fuera de las ciudades para vivir en el campo, para ejercer una obra, para dar un mensaje, para prepararnos para depender del Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, fíjense bien, hermanos, yo les voy a leer aquí una cita que se encuentran en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Yo lo considero este mensaje como una profecía. Esto es una profecía que en nuestros tiempos ya se ha cumplido esta profecía. Yo la voy a leer completa, pero la vamos a analizar punto por la gran importancia que esta cita tiene en relación al cambio de la religión. Escuchen lo que dice aquí Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Dice la sierva del Señor. Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? Se pregunta ella. Y fíjense lo que termina diciendo esta cita. Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir.
no quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades, pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Bueno, hermanos, yo creo que esta cita que yo les acabo de leer aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239, yo digo que es una profecía porque todo esto que está escrito aquí ya se ha cumplido al pie de la letra. Tristemente lo digo con estas palabras, ¿verdad? Ahora fíjense bien, hermanos. Hablando, si nosotros nos ponemos a analizar punto por punto esta cita, fíjense bien de lo que ella habla. Ella está hablando aquí de un cambio de religión y eso fue lo que el enemigo de las almas indujo a hacer. Por eso dice aquí que el enemigo de las almas introdujo la suposición de que debía realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Pero ojalá que esa reforma fuera para mejorar y no para empeorar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa reforma que el enemigo de las almas estaba sugiriendo, ¿en qué consistía? En renunciar a las doctrinas que son las columnas de nuestra fe. Ahora, ¿cuáles son las columnas de nuestra fe? Estamos, ¿verdad? Podemos mencionar la reforma pro salud, el sábado, la ley de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, el santuario, el sábado, en fin, tenemos las columnas de nuestra fe, de nuestra doctrina. Si nosotros renunciamos a eso, hermanos, ¿cuál sería el resultado de renunciar a las columnas de nuestra fe? Los principios que Dios le dio a su iglesia, dice ella, serían descartados. ¿Acaso eso no está pasando hoy día, hermanos? ¿Acaso no ha sucedido eso? Otra cosa que sucedería o resultaría, sería cambiada nuestra religión. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Los principios que han sostenido la obra por más de 50 años serían considerados como error. Y miren lo que dice el apóstol Pedro, vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, hablando por supuesto de ese cambio de religión, de ese renunciamiento a los principios que son las columnas de nuestra fe. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Cuántos hermanos no hay que han torcido la palabra de Dios? Porque recuerden, Dios ha revelado algunas cosas en su palabra, pero Dios no ha revelado toda la palabra. Hay misterios que siguen siendo misterios, pero ¿cuántos hermanos no se han levantado para tratar de explicar los misterios que Dios tiene en su palabra? Por eso es que han entrado en terreno encantado del enemigo. Y por eso esas personas que están predicando estas herejías son los que están extraviando a la gran mayoría de hombres y mujeres sinceros que están buscando la verdad. Por eso, hermanos, el nombre de esta serie es En busca de la verdadera religión. ¿Estamos nosotros en busca de esa verdadera religión? ¿O es que ya la encontramos? Hermanos, aquí la tenemos. Aquí está la verdadera religión. No tenemos nosotros que ir a YouTube o las redes sociales o cuántas personas se consiguen que contradicen lo que la Biblia y el espíritu de profecía enseñan. Allá en nuestra iglesia, tristemente, un hermano, y les digo esto, un hermano que predicaba en nuestra iglesia allá en West Palm Beach, ese hermano empezó a contemplar lo que no tenía que contemplar y encontró videos que decían que el espíritu de profecía era una falsedad, de que ella era una falsa profeta, y después encontró de que la Biblia no era inspirada
¿Y dónde terminó ese pobre hermano? Terminó fuera del mensaje. Una vez se presentó hasta, bueno, en ropa que no era de sábado. Hermanos, nosotros estamos orando por ese hermano. Nos da una tristeza y su esposa llora amargamente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente es un hermano. ¿Y quién quiere que nuestros hermanos apostaten y se vayan al mundo? Sino más bien queremos que el mundo venga a nosotros para que conozcan estas preciosas verdades. Nosotros somos los llamados a dar este mensaje, pero tenemos que educarnos en la verdad, no en el error, no en esa curiosidad indebida que habla el apóstol Pablo. La sierva del Señor habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque se tiene comezón de oír un mensaje nuevo y extraño. ¿Cuántos no orientan su religión hacia las noticias? Hay hermanos que se la pasan buscando noticias y todo lo que está pasando. Pero ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está nuestro Salvador? Que nos va a proteger de ese poderoso engaño que viene. Hermanos, nosotros necesitamos ser convertidos hoy día. Necesitamos conocer a ese Salvador precioso que siempre invocamos, que a veces es un extraño para nosotros. Continuando con los puntos que leímos en esta cita del mensaje Selectos tomo 1, página 238 y 239, dice también, entre los puntos que leímos, dice que se establecería una nueva organización. Y lo decimos con tristeza, no con ánimo de criticar a ninguna iglesia en particular. Pero ¿qué ha pasado con nuestra iglesia, con la iglesia adventista del séptimo día? ¿Acaso no cambió la religión? ¿No cambió el logo? Ya no es el logo del mensaje de los tres ángeles. Y ahora tiene un logo ecuménico. ¿Y cuántas cosas no se han cambiado? Tristemente lo decimos, con mucha lástima. Por eso, mis amados hermanos, el Señor ha levantado estos ministerios de sostén propio, no para llevarle la contraria a ellos, sino ¿para qué? Para levantar en alto los principios, esos principios que han sido derrumbados por el enemigo. Nosotros somos los responsables de levantar todos esos principios, levantarlos como un estandarte en contra del error. Somos nosotros los llamados. Otra cosa que exalta esta cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Dice que se escribirían libros de una nueva orientación. Y aquí no se está refiriendo solamente a los libros escritos por pastores, mensajes que son erróneos completamente, sino hasta los mismos libros del espíritu de profecía. Fíjense lo que la sierva del Señor dice. Por eso que nosotros tenemos que darle un uso adecuado a los testimonios cuando nosotros vamos a presentar un tema. Escuchen lo que dice ella aquí mismo en este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 65 y 66, acerca del uso de los testimonios. Y lo digo para los que predican. Nosotros cuando vamos a presentar un mensaje, hermanos, tenemos que estar seguros de lo que vamos a presentar. Que esté de acuerdo la Biblia, que esté en su contexto, tanto la Biblia como el espíritu de la profecía. Escuchen lo que dice aquí, en la página 65. Dice, acerca de los testimonios, nada es ignorado. ¿Acerca de qué? De los testimonios, en otras palabras, el espíritu de la profecía. ¿Ok? Nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada, dice ella. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en su tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios, dice ella, fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación. Y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito
por primera vez. A mí me llena de gozo esta cita, ¿saben por qué? Porque cuando la sierva del Señor escribió los testimonios, cuando ella escribió cada carta, cada libro que ella escribió, ella lo revisaba cuidadosamente antes de que fuese publicado. ¿Acaso eso no nos da a nosotros confianza de que podemos leer el espíritu de profecía con toda confianza sin dudar de que esto es palabra de Dios? ¿O es que ustedes lo dudan? ¿Acaso el espíritu de profecía no es palabra de Dios también? Hermanos, el Señor nos ha dado este precioso tesoro. No solamente tenemos la Biblia, nosotros como iglesia tenemos tanto la Biblia como el espíritu de la profecía. Y podemos estar seguros de que esto es palabra de Jehová también. Fíjense lo que sigue diciendo. Puedo ver claramente que si cada uno que piensa que está capacitado para escribir libros, sigue su imaginación y consigue que se publique su producción, insistiendo que ésta está recomendada por nuestras editoriales, habría mucha cizaña sembrada por doquiera en nuestro mundo. ¿Se dan cuenta cuál es la consecuencia de usar el espíritu de profecía de una forma impropia? ¿Dónde puede parar esto? Nosotros podemos sacar una cita fuera de contexto, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Y por esa razón es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que el Señor le dijo a su pueblo, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sigue diciendo esta cita lo siguiente. Me escriben muchos de entre el pueblo, de entre nuestro propio pueblo, pidiendo con ferviente determinación el privilegio de usar mis escritos para dar fuerza a ciertos temas que desean presentar a la gente en forma tal que deje una profunda impresión sobre ella. Es cierto que hay una razón por la cual algunos de estos asuntos debieran ser presentados. Sin embargo, no me atrevería, y fíjense que ella hace énfasis, no me atrevería a dar mi aprobación para usar los testimonios en esta forma o para sancionar la colocación de un asunto que es bueno en sí mismo en la forma en que proponen. Termina diciendo, las personas que hacen estas propuestas, hasta donde yo pueda comprender, podrían llevar a cabo de buena manera lo que sugieren por escrito. Sin embargo, no me atrevo a darles la menor licencia para usar mis escritos en la forma en que proponen. Al emprender una tarea tal, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pues al usar los testimonios para apoyar algún tema que haya impresionado la mente del autor, las citas pueden dar una impresión diferente de la que darían si fueran leídas en su contexto original. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene que nosotros le demos un uso adecuado al espíritu de la profecía? ¿Por qué? Porque ¿cuántos libros no se han escrito? Pastores que han escrito libros que citan el espíritu de la profecía, pero a veces citan un pedacito. Yo a veces he visto que citan solamente un extracto, pero ese extracto que citan está fuera de su contexto y da otra impresión diferente de la que daría si estuviera leída en su contexto original. Hermanos, por esa razón es que dice ella aquí en la cita que leímos al principio. Fíjense lo que termina diciendo, los puntos que estamos resaltando de este cambio de la religión que ella habla aquí en Mensajes Selectos, tomo 1. Dice, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Hoy por hoy, los folletos de escuela sabática, que ustedes saben que se nombran todos los hombres de ciencia, los filósofos, los hombres del mundo, pero menos se nombra el espíritu de la profecía. O sea, la profeta quedó prácticamente echada al olvido. Por eso es que dice claramente que se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Y termina diciendo esta cita, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó.
Ahora, yo me hago la pregunta, ¿será que nosotros aquí tendremos poco en cuenta el sábado? ¿Será que estamos pisoteando el sábado? El profeta Isaías, ustedes saben muy bien que lo dice, vamos a buscarlo, Isaías capítulo 51, versículos 13 y 14. Isaías capítulo 51, versículos 13 y 14. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Hablando del día de sábado. ¿Qué hacemos nosotros en el día sábado? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Si retrajeres del día de sábado tu pie. ¿Qué quiere decir eso? Retraer. ¿Qué significa retraer? Dejar de pisotear, ¿sí o no? Si retrajeres del día de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, esto es una amonestación para cada uno de nosotros, los que guardamos el sábado. ¿Cómo es la calidad de nuestra adoración? Desde que comienza el sábado, de puesta del sol a puesta del sol, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Será que estamos hablando nuestras propias palabras? ¿Estamos glorificando el nombre del Señor? Esas son palabras que nosotros deberíamos de hacernos individualmente, para ver qué clase de adoración le estamos dando a nuestro Padre Celestial. Bien, bueno, hay muchos versículos que también nos confirman, otros versículos más que nos hablan sobre el cambio de la religión. El Señor Jesús, cuando estaba con los discípulos, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 24. El Señor Jesús, cuando estaba con los discípulos, les dio muchas indicaciones para que no cayeran, para que no fuesen engañados por los falsos cristos y los falsos profetas. Mateo capítulo 24, y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 5, primeramente. Mateo capítulo 24, versículos del 1 hasta el 5. Mateo capítulo 24, versículos del 1 hasta el 5. ¿Ya lo tienen todos para leer todos juntos? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A cuántos van a engañar? A muchos, ¿sí o no? Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? ¿Por qué razón nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente? No solamente en la letra, sino tener y lograr la conversión que no hemos logrado todavía. Como lo dice Jeremías capítulo
Isaías 8:20. Dice, terminó la siega, terminó el verano y nosotros todavía no hemos sido salvos. Hermanos, ¿cuánto tiempo más necesita el Señor esperar por nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser verdaderamente convertidos a Cristo? Porque anoche hablábamos que la única forma de que el velo de la incredulidad pueda ser quitado de nuestros ojos, el velo que no nos permite tener un discernimiento, es cuando nos convirtamos a Cristo. El día que nos convirtamos a Cristo es cuando el velo va a ser quitado completamente de nuestros ojos. Para tener ese discernimiento, por eso es que el Señor dice a través del apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, el mensaje a las 7 iglesias, ¿cómo finaliza? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y está hablando aquí el Espíritu Santo. Y fíjense que ese mensaje se repite 7 veces. ¿Por qué? Porque recuerden que también hay un espíritu con minúscula que está hablándole a las iglesias y está engañando a muchos. Así como lo dice aquí en Mateo capítulo 24. Hermano, es grave el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero fíjense ustedes, muchos de los apóstoles, muchos de los profetas, de los patriarcas, de todos los hombres que hicieron la historia bíblica, desearon vivir esta época que nosotros estamos viviendo. Ellos lo desearon, ¿por qué? Así como el apóstol Juan lo exclamó cuando el Señor le dijo en el capítulo 22 de Apocalipsis, el Señor le dijo a Juan, ciertamente vengo en breve, le dijo el Señor Jesús a Juan. ¿Y cuál fue la exclamación de Juan? ¿Qué fue lo que dijo? Amén, sí, ven Señor Jesús. Hermanos, ¿ese es nuestro anhelo? ¿Será que todavía queremos vivir 1000 años más aquí en la tierra? ¿Será que todavía tenemos planes para vivir aquí 1000 años todavía? ¿O es que acaso no anhelamos realmente que esto se termine de una vez por todas? Por eso es que los apóstoles, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando ellos cuando lograron la conversión verdadera, cuando ellos comprendieron, cuando recibieron el Espíritu Santo con gran poder, hermanos, ellos comprendieron la naturaleza del conflicto que se estaba viviendo y ellos anhelaron que esto se terminara de una vez por todas. Por eso es la pregunta, ¿anhelamos nosotros también que se termine estos tiempos para que venga el reino de Cristo? No a esta tierra, porque el Señor nos va a llevar al cielo, ¿sí o no? Vamos a estar 1000 años con Él en el cielo. ¿No decimos amén? Yo creo que ese es el anhelo y esa es la razón por la cual estamos nosotros aquí en la iglesia. ¿Por qué? La esperanza bienaventurada del pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito por el cual estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Ok, otros versículos que hablan también del cambio de la religión, del engaño que iba a venir en estos postreros tiempos. Primera de Timoteo, vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Escuchen bien cómo el apóstol Pablo estuvo enseñando a este joven Timoteo, que más tarde, cuando el apóstol Pablo terminó su ministerio, le entregó el ministerio que él estaba administrando, se lo entregó al joven Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, fíjense lo que dice. Y esto es para nosotros, estas palabras. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, fíjense lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta, hermanos, el peligro que corremos nosotros? ¿Se dan cuenta el peligro que corremos si nosotros no dedicamos tiempo al culto personal? ¿Será que los afanes de esta vida nos tienen atados de la mano y no tenemos tiempo para dedicarlo al Señor? Estudiando tanto la Biblia como el espíritu de la profecía. ¿Cuál es nuestra prioridad en este tiempo? ¿Será que el Señor tiene el primer lugar o tiene el último lugar en nuestras prioridades?
Hagámonos esa pregunta individualmente cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 hasta el 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos desde el 8 hasta el 12. Hablando del hombre de pecado, ¿verdad? El hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 hasta el 12. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuántos no hay que han rechazado la verdad? ¿Y cuál es la consecuencia cuando nosotros rechazamos la verdad? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que Dios no quiere enviarnos a nosotros un espíritu de error. Somos nosotros los que elegimos ese camino. Pero el Señor anhela que nosotros todos estemos en la verdad, en el Evangelio eterno. Y hablando del Evangelio eterno, yo siempre se lo he dicho a los hermanos allá, el Evangelio eterno no es el nombre de un ministerio, o del ministerio del pastor Pérez o del pastor Hugo Gambetta, no. Hermanos, el Evangelio eterno es una experiencia que nosotros necesitamos vivir en estos posteriores tiempos. Es una experiencia, es un movimiento de los últimos tiempos. Es la experiencia de predicar al mundo el último mensaje de misericordia, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Amén? ¿Por eso? Así es. Por esta razón, mis amados hermanos, es que el Señor siempre nos advierte. La palabra de Dios está llena de preciosas instrucciones. Yo creo que en este tiempo nadie tiene necesidad de perderse. Nadie tiene excusa de perderse. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado suficientes evidencias en su palabra. Ahora, ¿por qué hay hermanos que todavía no entienden? ¿Por qué? Porque tienen el velo de la incredulidad en sus ojos. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. Porque no recibieron el amor de la verdad en sus corazones. Jeremías, capítulo 23, versículo 16. El profeta Jeremías también habla de ese cambio de religión. Casi todos los profetas en la Biblia, los que escribieron la palabra de Dios, hablan de ese peligro del cambio de la verdadera religión. Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Fíjense lo que dice. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Acaso no vemos este cuadro que se repite en nuestros tiempos? ¿Cuántos no hay que se autoproclaman ministros del Evangelio y están predicando herejías, hermanos? Están engañando a muchos cuando el Señor no ha hablado por ellos, sino han hablado visión de su propio corazón, como lo dice aquí Jeremías capítulo 23, versículo 16. El profeta Isaías también estaba hablando de aquellos que no querían escuchar la verdad, sino lo que querían era escuchar mentiras. Isaías capítulo 30, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Escuchen lo que dice aquí el profeta Isaías. Profetas que hablaron claro, hermanos. La palabra de Dios, yo siempre lo he dicho, es tan sencilla que hasta un niño la puede entender. Pero los hombres
la han complicado. Por eso es que hay muchos que no entienden. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Fíjense lo que dice aquí el profeta Isaías. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Se dan cuenta en lo que ha llegado el pueblo de Dios? Porque eso no era solamente en los tiempos, en nuestro tiempo. En los tiempos de estos profetas también habían gente rebelde. Y ya nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas apostasías no sufrió el pueblo de Israel? Y tanto es así que la nación de Israel quedó diezmada prácticamente a una sola tribu, que fue la tribu de Judá. Y sin embargo el Señor después castigó a la tribu de Judá, mandándolos cautivos a Babilonia 70 años. ¿Con qué propósito Dios castiga? ¿Acaso Dios quiere castigar por castigar? El Señor castiga ¿por qué? Porque nos ama. Porque el Padre que ama a su Hijo, ¿qué hace? Lo castiga. ¿Para qué? Para que ande por el camino recto. Ese es el propósito del castigo, de la amonestación, de la vara de la corrección. Y eso es lo que el Señor utiliza para su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense ustedes, hermanos, eso no se queda ahí. El mismo profeta Isaías habla también de que en este tiempo, en los postreros tiempos, 7 mujeres iban a echar mano de un hombre. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice, y este es un versículo bien impresionante que yo lo repito mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este peligro de estas 7 mujeres. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios en Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Lo ven? En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En nuestro tiempo. Iban a echar mano de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres? 7 mujeres que ya nosotros sabemos que mujer en la Biblia representa a iglesia, ¿verdad? O sea, 7 iglesias iban a echar mano de un hombre en aquel tiempo. ¿Pero qué era lo que estaban diciendo esas 7 mujeres o esas 7 iglesias? Nosotras comeremos de nuestro pan. O sea, nosotras tenemos nuestro propio evangelio. Y le están diciendo al Señor, Señor, no queremos tu evangelio, porque tu evangelio representa un gran sacrificio que nosotros no queremos hacer. Nosotros tenemos nuestro propio evangelio, un evangelio cómodo que nos permite vivir en pecado, que nos permite hacer lo que nosotros querramos, un evangelio que no nos compromete con la religión. Tenemos nuestra propia ropa, no queremos tu ropa, es decir, no queremos tu justicia. Lo único que nosotros queremos es el nombre de cristianas. I love Jesus. Eso es lo único que quieren estas 7 iglesias. Solamente permítenos llevar tu nombre. Hermanos, por esa razón es que la religión ha sido cambiada. Y por esa razón es que hay tantas iglesias que profesan el nombre de Cristo. Pero en el tiempo postrero se va a levantar un remanente escogido por gracia que va a seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va. Y de eso vamos a hablar en la tarde. Los jóvenes del remanente. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos entender cuáles son las características del remanente que el Señor viene a buscar. Porque nosotros necesitamos formar parte de ese remanente. Porque si no entramos en ese remanente, ¿qué va a pasar? No vamos a ir al cielo, así de sencillo. Por eso es importante que nosotros hagamos cambios cada día, que cada día podamos subir esa escalera que conduce a la salvación y la vida eterna.
Y ya para terminar, hermanos, bueno, la Biblia está llena de ejemplos de cambios de religión. Uno de ellos que podemos mencionar es el rey Jeroboam. Ustedes se acuerdan ahí en Segunda de Reyes capítulo 12. Vamos a leerlo, ¿verdad? Segunda de Reyes capítulo 12, versículo 32. Para que ustedes vean, hermanos, Jeroboam, un rey que quería establecerse o confirmarse como rey sobre aquellas 10 tribus que apostataron de la verdad. Pero fíjense ustedes, hermanos, cómo Jeroboam cambió la religión porque ellos, y fíjense que él les hizo los becerros de oro que ellos habían adorado en el desierto. Y miren la locura que cometió el rey Jeroboam. Aquí lo dice en Segunda de Reyes, Primera de Reyes, disculpen hermanos, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 32. Primera de Reyes capítulo 12, versículo 32. Fíjense bien, hermanos, el cambio que hizo el rey Jeroboam al celebrar la fiesta solemne de la expiación. Primera de Reyes capítulo 12, versículo 32. Fíjense lo que dice. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. O sea, no solamente convocó fiesta solemne en el octavo mes, a los 15 días, como cuando ya ustedes saben que la fiesta solemne de la expiación, ¿cuándo se celebraba? En el mes séptimo, a los 10 días del mes. Esa era la fiesta solemne de la expiación. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Cambió completamente la religión. ¿Están viendo ustedes, hermanos, cuál es el peligro que nosotros corremos hoy por hoy? ¿Cuál es la importancia que tenemos nosotros en confirmarnos en la verdad presente? ¿Por qué tenemos nosotros que estudiar todos los días la palabra de Dios? Pero no solamente estudiarla por estudiarla, tenemos que escudriñarla, pero escudriñarla con oración y si es posible con ayuno. ¿Para qué? Para estar confirmados en la verdad presente. Ese es el propósito. Y fíjense bien, ya para terminar voy a leer 2 citas para que ustedes vean, hermanos, la importancia de estar establecidos en la verdad presente. Testimonio para los ministros, página 265. Dice, no debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esta manera, la iglesia ciertamente se corromperá. Llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a buscar ese versículo, el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 hasta el 4. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y termina diciendo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Lo ven? Hermanos, el Señor, va a llegar el día en que el Señor va a llamar a su pueblo a que salga de Babilonia. Porque ahora mismo, ¿cuántos no están en Babilonia que son sinceros de corazón? Recuerden, el Señor conoce cada uno de nuestros corazones. El Señor sabe quién es apto para el reino de los cielos, quién le está buscando en espíritu y en verdad.
Pero va a llegar el momento en que el Señor va a llamar a su pueblo a que salga de Babilonia, y ese es el remanente en el cual todos nosotros tenemos que engancharnos. ¿Para qué? Para llegar al reino de los cielos. Y fíjense finalmente lo que dice esta cita, para que ustedes vean el peligro que corremos nosotros como grupo de sostén propio. Escuchen lo que dice aquí esta cita. Corremos el peligro, dice la sierva del Señor, en llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Cuál es el peligro que corremos? ¿Cuál es el peligro que corremos? Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. O sea, hermano, ese peligro está latente dentro de nuestras iglesias. Y por eso es, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que ser vigilantes. Los líderes de esta iglesia y de nuestras iglesias en general tenemos que estar vigilantes. ¿Para qué? Para que nuestras iglesias no se llenen de toda ave inmunda y aborrecible, como lo dice Apocalipsis capítulo 18. Y que nuestra religión no se cambie, sino que estemos todos nosotros confirmados en la verdad presente de este evangelio eterno. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les invito pues que a todos los que puedan, esta tarde vamos a continuar con esta charla, la tercera de esta serie, En busca de la verdadera religión. Depende de nosotros, hermanos, confirmarnos en esta verdad presente o no. Todo depende de nosotros, de cuán diligentes seamos, de que seamos como las vírgenes prudentes, que hicieron arreglos ¿para qué? Para estar confirmados en esta verdad presente. Que el Señor les bendiga.